El día de hoy voy a hacer una pequeña clase demostrativa de lo que será pues un curso enfocado a lo que son los ensayos in situ en la ingeniería geotécnica. ¿Me avisan, por favor, si puede ver mi pantalla? De ingeniero se puede ver. Genial, muchas gracias. Bueno, ah, mi nombre, como lo mencionaron, es Brian Román Cabrera. Soy ingeniero civil de la Universidad Nacional de Ingeniería, de la UNI de Perú. Ya pues tengo más de 12 años de experiencia trabajando en diversas clases de proyectos, tanto en construcción, en consultoría, en investigación, con un fuerte énfasis en ingeniería geotécnica y hice una especialización, una maestría en la Universidad de Tokio, en Japón, y actualmente estoy culminando mi doctorado en la Universidad de California en Davis. La idea justo de este curso es poder mostrarles algo de mi experiencia y también de las cosas nuevas que aprendí tanto en otros países para que podamos pues brindarles el estado de la práctica actual en lo que es ensayos in situ. El objetivo del día de hoy es mostrarles una breve forma de cómo se va a llevar a cabo esto. Voy a empezar mostrando lo que serían los capítulos que se van a tocar, los tópicos y una pequeña introducción de un tópico en especial, que sería el ensayo del piso cono, que para mí es uno de los ensayos más interesantes y mucho más confiables que tenemos. Me alegra mucho que ya sea un ensayo que sea estandarizado en nuestro país. Hace 10 años, por ejemplo, hacer ensayos de piso cono era un sueño. A lo más teníamos ensayos de SPT o de DPL. Ahora ya con la gran inversión que ha venido pues, en proyectos mineros, en proyectos de infraestructura, ya hacer ensayos de piso cono es algo que ya inclusive la empresa Conetec ya no tiene tanta disponibilidad y eso es muy bueno. Entonces, hay muchas cosas que se están investigando, hay mucho que estudiar en materiales, por ejemplo, materiales en transición, limos, relaves, arcillas. Nuestro país tiene muy poca investigación en cuanto a materiales específicos. Tenemos pues correlaciones que vienen de Inglaterra, de Estados Unidos, de Canadá, de Alemania, pero correlaciones específicas para nuestros suelos no hay muchas. Y nosotros también somos bastante hábiles. Tenemos, por ejemplo, el famoso ensayo del cono PEC, que es algo que es natural del Perú. Es un SPT, pues, más o menos ajustado a nuestra realidad. Entonces, no nos falta ingenio, solamente nos falta, pues, un poco más de presupuesto, podemos decir, y de dar investigación. Entonces, como les mencionaba, se está investigando bastante en cuanto a lo que es ensayos in situ y hay un estado de la práctica. De hecho, hay un congreso cada 2 años de, por ejemplo, de CPTU, donde se ven los avances que hay, ya que este es un campo que sigue avanzando año tras año. Igual otros ensayos como el dilatómetro, como la veleta, igual en cuanto a perforaciones, en obtención de muestras, hay muchas cosas que no son las mismas que hace 10 años, ha evolucionado bastante. La ingeniería geotécnica es una disciplina que evoluciona cada día y se puede ver eso en la cantidad de papers que salen, tanto en conferencias como en journals. Y justamente, como les menciono, la idea es poder mostrarles el estado, la práctica y del arte. Y eso es lo que les voy a mostrar aquí. Son 3 capítulos. Comenzaremos con una introducción, unas generalidades del curso, o sea, cuál es el objetivo en sí. Después voy a describir lo que es el ensayo de penetración con piso cono, CPTU, que les mencioné, es el ensayo más interesante por el momento, y unos tópicos avanzados para finalizar, en el cual hablaremos sobre el piso cono, pero ya con los efectos de la velocidad de penetración. ¿Qué es esto? Cuando al ensayo del piso cono, que conocemos que es básicamente
una sonda en forma de cono que la penetramos a una velocidad estándar, pero se ha encontrado que esa velocidad estándar es adecuada para arenas convencionales, en las cuales estaríamos en un fenómeno drenado, y en arcillas convencionales en un fenómeno no drenado, pero por ejemplo en materiales en transición como los limos, pues se observa que esa velocidad genera efectos de drenaje parcial. Y cuando hay drenaje parcial, las mediciones del piso cono ya no son confiables y por lo tanto los parámetros que obtengamos ya no son tan confiables. Y eso es algo que se viene estudiando actualmente en universidades, en institutos de investigación. Y les voy a mostrar aquí un poco de una investigación de la que fui parte, donde se utilizaron modelos en centrífuga con piezo cono, haciendo variar justamente la velocidad de penetración. La idea, pues, es si tenemos un material cuya forma más débil de fallar es en condición no drenada, pues aumentar la velocidad hasta llegar a condiciones no drenadas adecuadas. Pero eso no es algo tan fácil. Y entonces vamos a ver diversos criterios para poder tomar en cuenta estos efectos. Entonces, sin más preámbulo, vamos a comenzar pues con la introducción. ¿Qué es lo que pasa cuando no hacemos un adecuado programa de investigación geotécnica? Pues lo que vemos aquí, falla, lo que más tememos, las fallas en las estructuras. Aquí tenemos un ejemplo que ocurrió en el 2004 en Singapur, donde una estructura de retención falló. Esto era para la construcción de una subestación de 1 metro subterráneo. Aquí pueden ver la zona antes, que estaban pues utilizando sistema de estacas. Eran suelos arcillosos que no fueron caracterizados adecuadamente y pues no soportó los empujes, terminando en una catástrofe con gran cantidad de fallecidos y pueden observar. Aquí, por ejemplo, tenemos un video, esto es para los que se dedican a la minería, de una presa de relaves en Brasil. Esta de color verde es la presa de relaves que ya estaba inoperativa por varios años, parecía pues estar estable, pero como pueden observar, en cuestión de segundos, toda la presa falló. Esto fue un desastre bastante grande en la industria minera que llevó a cambiar pues, la forma en la que se gestionan los relaves. Aquí pueden ver los relaves licuados, más de 200 personas fallecidas, enormes cantidad de pérdidas en infraestructura, daño a medio ambiente considerable. ¿Y qué fue lo que pasó aquí? Pues había investigación geotécnica, había muchos ensayos, pero no se hizo una adecuada interpretación. Entonces, la investigación geotécnica no es solamente hacer los ensayos, sino también es interpretarlos de manera adecuada. ¿Qué más sucede cuando no hacemos una adecuada investigación geotécnica? Pues vienen los reclamos. Nuestra disciplina, la ingeniería geotécnica, es una profesión bastante riesgosa. De hecho, es una de las disciplinas que tienen más riesgos asociadas. Y pues por eso tenemos un seguro de mala praxis, que es la que nos ayuda el Colegio de Ingenieros. Como menciona aquí, la ingeniería geotécnica pues es una de las profesiones de ingeniería con mayor riesgo financiero debido a la incertidumbre inherente asociada con la caracterización del subsuelo. Y esto es porque nosotros no conocemos en sí al suelo. Vamos a hacer muchas prospecciones, vamos a hacer ensayos, pero no lo vamos a conocer en su totalidad. Siempre va a haber una incertidumbre inherente. Además, va a haber una variabilidad del mismo. Entonces, tanto la variabilidad y la incertidumbre, pues, van a generar riesgos
financieros en un proyecto. Es decir, si nosotros decimos que vamos a encontrar, por ejemplo, una cantera con cierta cantidad de volumen para construir una presa, pero en verdad cuando van a construir no es ni la mitad de lo que habíamos proyectado, eso es pues un reclamo que va a generar un contratista. Bueno, esto de ahí no es tan malo, pues es falta de material, pero ¿qué pasa cuando esto viene acompañado ya con daños como lo que acabamos de ver? Fallas. Eso pues nos va a llevar a que los ingenieros suframos de reclamos por parte de los contratistas, por parte de los dueños, por parte de los inversores. Entonces, los daños sufridos en un proyecto construido a menudo dan lugar a reclamos contra los ingenieros geotécnicos en la afirmación de que no se cumplió lo que se denomina, en Estados Unidos le llaman el Standard of Care, o se puede traducir como un estándar de seguridad, que básicamente se define como qué es lo que haría cualquier otro ingeniero competente con un mismo nivel de formación, un mismo nivel de conocimiento. Es decir, si, por ejemplo, falla alguna estructura como la que vimos en el juicio, lo que tiene que demostrar el ingeniero es de que él hizo todo lo que tenía que haber hecho, lo que estaba en las guías, lo que probablemente había normativas, tenía que haber hecho lo mínimo que podría haber hecho cualquier otro ingeniero que sea igual de competente, que tenga una igual capacidad. Pero si, por ejemplo, este ingeniero no realizó pues la cantidad mínima de perforaciones que podría pedir, como por ejemplo la norma 050 pide una cantidad mínima de calicatas, y no lo realizó, entonces ahí hablamos ya de una negligencia, y la negligencia sí ya tiene que ser castigada. Justamente eso ocurre mucho en la ingeniería geotécnica. Hay una gran cantidad de reclamos cuyo origen es netamente la ingeniería geotécnica, en proyectos de minería, en proyectos de infraestructura. Hay estudios, por ejemplo, Clayton en el 95 estudió proyectos, en 10 proyectos de carretera, encontró que hubo 50% de sobrecostos debido a una investigación inadecuada del sitio. Investigó 28 proyectos de construcción y 76% de los problemas fueron atribuidos a las condiciones del subsuelo. Entonces hay una correlación inversa entre el costo de investigación geotécnica y los sobrecostos. Y esto es usual porque siempre nos tratan pues de reducir el presupuesto de la investigación geotécnica. Hay que reducirme un par de perforaciones, que es muy caro, que lamentablemente es algo con lo que lidiamos los geotécnicos, es lo que sufrimos los geotécnicos, lo que callamos con alguna novela por ahí, el tener que lidiar pues con nuestro plan de investigaciones geotécnicas y que se cumpla. Otro caso, por ejemplo, es el de Abdullah, quien revisó 41 casos legales, es decir, que llegaron hasta la corte. Identificó diferentes condiciones del suelo a las previstas como la fuente principal de reclamos, es decir, hemos indicado que vamos a encontrar una arena densa, pero no encontraron una arena densa, encontraron una arcilla suelta. Estoy hablando de un caso extremo. O, yendo a un caso real, por ejemplo, de un proyecto de un hospital en Huánuco, donde ya se tenía lista la ingeniería de detalle y comenzaron con la construcción y la excavación para la cimentación, pero ellos habían considerado que no había nivel freático. Pero cuando entraron a excavar encontraron un nivel freático superficial. Y pues se pueden imaginar que un nivel freático superficial pues va a cambiar completamente el diseño. Entonces esa obra pública se tuvo que paralizar generando un reclamo de parte del contratista porque necesitaba un adicional para poder manejar el agua. Asimismo, el diseño tenía que rediseñarse para incluir los efectos del agua. Y pues eso llevó a una paralización de un par de años del proyecto, así como a un juicio con, ya se imaginarán los montos que puede haber. Otro caso, pues, el proyecto Chavimochic en el norte, donde había
estaban haciendo un túnel con TBM. La empresa que muchos conocen, Odebrecht, pues pidió un reclamo por 75 millones debido a que ellos decían de que tenían problemas de sobreexcavación, es decir, excavaban más de lo que estaba proyectado porque la roca que ellos tenían en sus planos de ingeniería de detalle o en su mapeo geológico no era la que encontraban. Entonces, eso fue un reclamo en el cual el doctor Alburtado, profesor ya emérito de la UNI, fue como que el árbitro. Y él, al final, pues, llegó a estimar de que en sí había un cierto componente, pero que solamente ameritaba unos 2 millones de dólares y no 75 millones, como solicitaba Odebrecht. Obviamente que esto para Odebrecht pues le generaba una gran pérdida económica y pues generaron todo un revuelo, pero al final el estudio del doctor Alburtado estaba en lo correcto en cuanto a la parte técnica. Entonces, casos como estos se dan mucho. Si vamos pues a la Cámara de Arbitraje, hay muchísimos casos en los cuales estoy hablando en caso de Perú, la Cámara de Arbitraje, por ejemplo, de la Católica, pues tiene muchos casos ahí donde se está arbitrando problemas, reclamos de contratistas, de dueños, como digo, debido a sobrecostos adicionales, a paras en cuanto al plazo debido a una mala investigación geotécnica. La palabra mala es pues aquí exagerada, pero sería porque lo que encontraron en campo es diferente a lo que les habían dicho en el diseño e ingeniería de detalle. Y esa incompatibilidad les genera pues sobrecostos, les genera paralizaciones, les genera muchos problemas que al final todo se traduce en dinero. Y Dios no quiera, pues lo que puede llegar a ser lo último es ya que sea la falla de la estructura, como vimos, tanto una presa o una estructura de contención, y donde ya tenemos pues ya no estamos en solamente un reclamo pues a nivel legal, sino estamos en un reclamo a nivel penal. Y si aquí vemos, por ejemplo, un cuadro, es un resumen de la cantidad de reclamos que se realizan por servicios de geotecnia. Vemos que la mayoría de los reclamos son debidos a la investigación geotécnica. Hay otros también como el monitoreo durante la construcción, como temas ambientales, problemas de diseño, pero el más frecuente y el que genera más pérdidas, 50 millones, por ejemplo, es debido a la investigación geotécnica. Entonces, esto nos muestra que la investigación geotécnica es fundamental en todo proyecto. Y justamente este curso va a tratar sobre la investigación geotécnica, cómo pues poder realizar una investigación geotécnica adecuada que nos permita librarnos de abogados, juicios, y Dios no quiera que nos terminen llevando frutas al penal del Urigancho, una broma. Entonces, el temario del curso en sí son 5 capítulos. Veremos una introducción y unos tópicos generales de lo que les estaba mostrando. Básicamente, la parte legal es importante conocer un poco de la parte legal y qué estamos jugando, porque a veces cuando hacemos nuestras corridas de Plaxis, de Slide, nos parece tan bonito, pero esto puede tener consecuencias. Luego veremos lo que es la exploración geotécnica en sí. Una parte A, la primera parte es en cuanto a lo que sería, por ejemplo, calicatas, la exploración geotécnica por excelencia, nuestra calicata, perforaciones, diamantinas, sónicas y los ensayos in situ que se puedan hacer, como por ejemplo los ensayos de densidad, muy importantes en las calicatas, o en las perforaciones que se hacen ensayos Lujon, Lefranc. También se hacen pues ensayos de SPT complementando y se deja instrumentación, las perforaciones. Las perforaciones obviamente pues son algo que compartimos con nuestros colegas, los geólogos, pero es muy importante que comprendamos los conceptos de cómo funcionan las perforaciones en sí, porque al final
A diferencia de la minería, donde en las perforaciones el objetivo es pues aumentar la productividad y generar la mayor cantidad de perforaciones para hacer una voladura. Lo que nosotros hacemos en geotecnia no es solamente hacer un agujero, lo que nosotros queremos es conocer nuestro terreno. Y entonces ahí viene la parte B, y que para mí es fundamental, es la obtención de muestras inalteradas cuando hacemos nuestras perforaciones. Para eso tenemos diversos tipos de muestreadores. El más famoso, que probablemente todos han escuchado, es el tubo Shelby, pero nunca nos hemos puesto a estudiar en sí qué es un tubo Shelby, cuáles son pues las medidas adecuadas que debería tener un tubo Shelby o qué otros tipos de muestreadores hay. Hay muestreadores de pistón fijo y cuál es en verdad la calidad, porque muchas veces escuchamos Shelby e inmediatamente le ponemos inalterada y eso no es tanto así, inalterada entre comillas. Hay otros tipos también de muestreadores y vamos a verlo, y hay pues una manera en la cual podemos ver un ranking de cuáles son los mejores muestreadores y cuáles son los muestreadores que dan la menor calidad. Les puedo ir avanzando de que la cuchara partida del SPT nos da pues una muestra de muy baja calidad. El Shelby nos da una muestra, si se hace bien, si se ejecuta bien, nos puede dar una muestra de regular a buena calidad, pero no es la mejor. Hay otros muestreadores, como por ejemplo el muestreador Pembroke, que se desarrolló en Noruega. En Noruega son especialistas en este tema porque ahí abundan las arcillas y ese sí nos da pues una muestra genial, casi como si estuviera en condiciones in situ. Pero la obtención de muestras inalteradas no solamente es obtenerla en campo y nos olvidamos. Muchas veces he visto que tienen el tubo Shelby y luego lo botan desde 3 metros de altura y lo almacenan sin ningún tipo de cuidado. El proceso de una muestra inalterada comienza desde que se coloca el muestreador hasta que este termina siendo extruido en el laboratorio y ensayado en el laboratorio. Es todo un viaje y todo ese viaje tiene que ser monitoreado porque si no vamos a tener resultados pues que no son representativos y que, por ejemplo, y ha ocurrido y se va a mostrar durante el curso una muestra que con un tipo de muestreador nos sale que es del tipo dilatante, o sea, estamos felices, es una muestra muy competente, pero con otro muestreador nos sale que es una muestra contractiva, que pierde resistencia, susceptible a licuación por flujo. Entonces, ¿a cuál le creemos? Y también hay métodos de remoldeo. Esto es como un complemento. Justo actualmente estoy siendo parte de un proyecto donde tenemos una gran disyuntiva. Se hicieron, por ejemplo, tenemos un suelo arcilloso lacustre que cuando hicimos el piezo cono obtenemos resistencias residuales bastante bajas, lo cual nos debería decir que es un suelo sensitivo que va a perder resistencia, porque la resistencia pico y residual pues son muy diferentes. Eso es con el piezo cono, pero con las muestras inalteradas, los ensayos de laboratorio, obtenemos netamente muestras dilatantes, muestras que no pierden resistencia. Obtenemos todo lo contrario, inclusive con ensayos cíclicos, monotónicos postcíclicos, obtenemos que no hay un incremento de presión de poros mayor al 20%. Entonces, ¿quién tiene la razón? Estamos como que no sabemos si ese suelo en verdad es sensitivo o no es sensitivo, y eso tiene muchas implicancias en el diseño, porque no sabemos si es que en verdad podemos usar una resistencia residual o no, si es un suelo frágil o es un suelo dúctil. Entonces, y eso probablemente se debe a que las muestras inalteradas en sí no han sido del todo inalteradas. El ensayo del piso cono para mí es un poco más confiable, pero aún tenemos que demostrar eso. Y ese caso de estudio se los voy a mostrar también, es un caso bastante interesante. Los suelos lacustres abundan mucho en la sierra peruana y son suelos muy interesantes de estudiar.
Luego veremos lo que son los ensayos de campo. Hay una gran cantidad de ensayos de campo, pero nos vamos a enfocar en tres principales: el isocono, el dilatómetro. No está muy arraigado en el Perú, pero es un ensayo muy bueno. Por ejemplo, para hallar la razón de sobreconsolidación, el OCR, el dilatómetro es muy bueno, también para parámetros de deformación y para el empuje lateral de presión de tierras también es un ensayo excelente. Y la veleta de campo para suelos arcillosos, que se combina muy bien con el piso cono. Y finalmente lo que es pues la interpretación de esto. Una de las técnicas es aplicar geoestadística. Esto cuando, por ejemplo, tenemos gran cantidad de data de piso cono, de DMT, tenemos técnicas. Una de las más utilizadas es la utilización de las frecuencias acumuladas y obtener un percentil. Ahora, la discusión es qué percentil hay que usar: percentil 25, 33, 20, es una... Pero hay otras técnicas también. Por ejemplo, está la técnica de los residuales. Está también la técnica de los tres sigmas, propuesto por el profesor Duncan en el año 2000, que justamente fue uno de los orígenes de la geoestadística. Y con esto vamos a complementar con casos de estudio justo para integrar lo que sería pues los ensayos que se han obtenido en muestras inalteradas con los ensayos de campo. Integrando ambos podemos tener una caracterización adecuada de nuestro material, que es lo que buscamos, una caracterización. Al final buscamos un modelo. Lamentablemente no podemos hacer pues toda la cantidad de sondajes que deseáramos. Imaginemos que tenemos a la Mona Lisa y de pronto a la Mona Lisa, ese hermoso cuadro, la pintamos de negro. Y ahora imaginemos que vamos a limpiar unos 20 puntos, unos 20 círculos de un diámetro, no sé, de 5 centímetros, 20 puntos a lo largo de ese cuadro de la Mona Lisa. La pregunta es, ¿cuántos puntos serían necesarios limpiar? Con puntos me refiero a unos círculos de unos 2 a 5 centímetros para saber que detrás de esa pantalla negra está la Mona Lisa. Algo así es lo que nos enfrentamos cuando tenemos un terreno. Tenemos el terreno debajo de nuestros pies, con muchísimas formaciones geológicas, geotécnicas, y nosotros tenemos pues que inferir al final un modelo, que es, como dice su nombre, un modelo es una versión simplificada de la realidad, que no está extenta pues de por ahí a alguna capita que se nos escapa. Entonces ahí entra lo que hablaba de la incertidumbre y la variabilidad. Y actualmente pues hay técnicas para poder lidiar con eso, que es la geoestadística, técnicas de probabilidad de falla, técnicas también que hay para poder hacer, por ejemplo, en el slide, para hacer diversa cantidad de combinaciones en cuanto a los materiales. Y ahora con ya las nuevas capacidades computacional que se tiene, por ejemplo, algoritmos en Python, con técnicas de Machine Learning, ya pues se puede generar ya gran cantidad pues de modelos. Ya en Estados Unidos, por ejemplo, en California, para un proyecto de un viaducto, un gasoducto, se llegó a hacer más o menos unos 5.000 posibles escenarios o modelos geológicos geotécnicos. Esto variando los posibles estratos. Entonces, se puede llegar a eso. Es, digamos, ya pues un extremo porque era un proyecto de alto riesgo y es a lo que está actualmente teniendo el estado de la práctica. Entonces, dicho esto, vamos a ver un poco, ahora sí, de tema técnico, ensayos de campo. Bueno, existen diversos, desde el más antiguo, no es que lo usó el propio Terzaghi, el SPT, aún usado. Muchos consideran que debería estar en los museos de historia, pero yo creo que es una herramienta. Si bien no nos sirve para obtener parámetros geotécnicos ya, no sería lo adecuado, pero es una buena herramienta todavía para
porque estamos pues es un ensayo barato y nos puede dar cierta idea sobre la compacidad del suelo. Luego tenemos el piezocono, que vamos a ver con más profundidad, el dilatómetro, el presurímetro y la veleta. Hay muchos más que vamos a ver también. Hay algunos que están en desarrollo. Por ejemplo, en la Universidad de California en Davis están utilizando conceptos de bioingeniería. Por ejemplo, imaginan ellos el movimiento de una lombriz dentro del suelo, cómo es que la lombriz genera su movimiento, lo llaman la locomotion. Entonces, lo que ellos están tratando de hacer es un tipo de ensayo de campo que se asemeje al movimiento de una lombriz para poder caracterizar. Entonces, el CPT pues, sería algo así como un CPT, pero que no se movería solamente en una dirección, sino que esto ya rotaría, asemejando de alguna forma el movimiento de una lombriz. Sería un nuevo tipo de sondaje geotécnico que recién está pues a nivel de prototipo. Ahora, en cuanto a rangos de aplicabilidad, también nuestra gran desventaja siempre ha sido pues las gravas y los materiales sobre tamaño, pero ya actualmente hay un equipo llamado el IBPT, disculpen, que significa el penetrómetro de Becker instrumentado, que se ha desarrollado exclusivamente para gravas. Y esto en California fue una necesidad porque encontraron que una gran cantidad de presas estaban cimentadas sobre gravas y estas gravas, pues, se está estudiando el fenómeno de licuación en gravas y se ha notado que las gravas efectivamente licúan ante condiciones cíclicas y han encontrado, como les mencioné, muchas presas antiguas cimentadas sobre gravas y necesitan saber si es que estas van a licuar. Entonces, la UC Berkeley con UC Davis y con patrocinio de la Asociación Nacional de Ciencias generaron un proyecto de investigación para estudiar, pues, que está viniendo en curso de licuación en gravas. Y un resultado de ello fue el desarrollo de un tipo de método in situ llamado el IBPT, el cual efectivamente se puede utilizar para gravas y se puede utilizar para poder determinar el potencial de licuación en gravas. Esto está ya no a nivel de prototipo, ya está a nivel de innovación, podemos decir, ya se está utilizando en consultoría. Ya pasó la parte del desarrollo tecnológico, ha sido aceptada, se observó que tiene buenos resultados y ya se está usando. El profesor Jason de Jong, por ejemplo, es el creador de este equipo. Se, los, se va a mostrar también durante el curso. Pero volviendo a lo que tenemos disponible aquí, porque esto aún recién, como ya está a nivel de innovación, hay solamente un par de equipos, aún no se ha masificado. Lo que sí está masificado son los ensayos que vemos aquí, cuyo rango de aplicación, pues, observamos. Por ejemplo, el piso cono, el cual entraremos con más detalle, nos permite estudiar tanto las arcillas, las arenas y los limos. Hay una frase muy famosa que nos dice que Dios, con su eterna amabilidad, creó las arenas y las arcillas, pero luego vino el diablo y no quería que el hombre sea feliz y creó los limos. Y esto pues porque los limos son suelos muy difíciles de caracterizar. Tienen comportamiento en transición, a veces como arcilla, a veces como arena, condiciones parcialmente drenadas, como les mencioné. Entonces estos limos son el reto. Cuando los encontramos en campo con limos de baja plasticidad, un ML, por ejemplo, o un limo de alta plasticidad, ahí vamos a tener que caracterizar pues con un poco más de cuidado.
Algo importante también es los niveles de deformación inducida. Esto para evitar pues problemas de incompatibilidad y deformaciones. ¿Y qué vemos acá? Acá vemos una curva de lo que es la degradación del módulo de corte en función de la deformación. Tenemos dos rangos. Normalmente hacemos pues en geotecnia, lo que queremos primero es evitar la falla y hacemos un análisis con las cargas últimas considerando una estabilidad plástica. Por ejemplo, usamos el modelo elastoplástico perfecto de Morcolo y hacemos nuestro análisis de estabilidad de taludes. Pero esto se obtiene a largas deformaciones. El ángulo de fricción efectivo es algo que obtenemos, pues, por ejemplo, en un trexial a un 15% de deformación es lo usual. Pero también nos interesa la serviciabilidad de nuestra estructura. Y para eso entramos a un análisis de deformaciones. Pero un análisis de deformaciones se encuentra en un nivel de deformación menor, es decir, antes de colapsar. Y aquí es donde suele haber pues problemas de incompatibilidad. ¿A qué me refiero con esto? Que, por ejemplo, con el ensayo de piezocono, todos los ensayos de penetración inducen largas deformaciones en el suelo, por lo que son muy buenos para obtener resistencias. Por ejemplo, con el ensayo de piezocono podemos obtener la resistencia no drenada de un suelo, podemos obtener la resistencia cíclica de un suelo. Pero con un ensayo de piezocono, si bien podemos obtener un módulo de deformación, este no sería del todo representativo porque su rango de deformación pues ya está en la parte de estabilidad plástica o falla, siendo más adecuado para análisis de deformaciones. Por ejemplo, si queremos un módulo de deformación, lo más adecuado sería usar un dilatómetro que induce menores deformaciones. Ahora, otro caso extremo es el de la geofísica. La geofísica nos permite evaluar el suelo en su rango elástico, inclusive 10 a la menos 6%. Con esto podemos obtener pues el módulo de corte, pero hay correlaciones en la cual utilizan la velocidad de ondas de corte, por ejemplo, de un ensayo más W para obtener la resistencia cíclica de un suelo, lo cual se puede usar si es que no tenemos otra herramienta, pero no sería compatible porque la geofísica está pues en el nivel elástico, mientras que la licuación ocurre a largas deformaciones. Entonces tenemos justamente lo que les menciono, una incompatibilidad de deformaciones. Obviamente es mejor que no tener nada, pero hay que tener muy en cuenta esto al momento de evaluar nuestros parámetros. Entonces, ya entrando con más detalle al ensayo de piso cono, pues esta es una herramienta tecnológica avanzada con mayor confiabilidad que algunas perforaciones rotatorias convencionales, pues permite una clara delineación de los estratos, profundidades, espesores, aunque no permite recuperar muestras. Esto no directamente, pero hay muestreadores que se pueden hacer al costado, como un muestreador Mostam, que si bien no nos va a dar una muestra inalterada, al menos podemos obtener valores del contenido de humedad y granulometría, por ejemplo. Hay también estudios empíricos y semiempíricos que permiten caracterizar los parámetros geotécnicos. Y aquí está su pues gran ventaja, que se puede obtener parámetros con buena confiabilidad y esto corresponde pues a resistencias cortantes y evaluación del potencial de licuación. Cuando juntamos al piso cono con la mecánica de suelos del estado crítico, podemos obtener maravillas, porque ambas se juntan muy bien y justo ha sido, pues hay un libro bastante bonito llamado Soil Liquefaction, a Critical State Approach, donde hay un capítulo donde se une el piso cono con el estado crítico con un modelo constitutivo llamado el NORSAN para poder interpretar el comportamiento de las arenas. Esto justo, la idea es pues mecanísticamente entender cuál es el comportamiento de las arenas a largas deformaciones.
y tiene muchas implicancias, como sería pues la susceptibilidad a la licuación estática, licuación por flujo. Hay temas como el parámetro de estado, resistencias no drenadas post-licuación, modelamiento de, en este caso, si tenemos presas de relaves que suelen fallar por licuación estática, se puede modelar también el propio ensayo del piso cono, se puede modelar numéricamente, es algo complicado, pero existen técnicas como el cavity expansion, por ejemplo. Entonces es una maravilla cuando se junta la adecuada herramienta con la adecuada teoría. En este caso, el piso cono con la mecánica de suelos del estado crítico. Ambas se juntaron y generaron resultados impresionantes y se siguen estudiando actualmente en cámaras de calibración, en ensayos en centrífuga. El reto ahora es interpretar ensayos de piso cono en condiciones parcialmente drenadas y en condiciones parcialmente saturadas. Ese es uno de los retos que se están estudiando actualmente. Pero, volviendo a nuestra realidad, ¿qué podemos obtener del piso cono, por ejemplo, en arcillas? Resistencias no drenadas picos y residuales, esfuerzos de preconsolidación y coeficientes de consolidación, esto con ayuda del ensayo de disipación. En arenas podemos obtener densidad relativa, el ángulo de fricción efectivo, resistencia no drenada de fluencia o yield, resistencia post-licuación, resistencia cíclica. Entonces, el ensayo de penetración, como les mencionaba, de piso cono, pues está estandarizado por el ACTM y puede utilizarse, pues puede juntarse a un doser, a un tractor de 6, el sistema Ramset se llama, pero el más utilizado es pues en un camión de 20 toneladas porque tiene mayor capacidad y queremos llegar a lo más profundo. Entonces no es más que una sonda con forma de cono que permite medir tres variables: la resistencia en punta, la resistencia a la fricción y la presión de poros. Si imaginamos esto, pues no es más que un pilote a pequeña escala. Y de hecho, mucho de los avances del piezo cono se deben, pues, vienen de la ingeniería de cimentaciones profundas, en este caso de los pilotes. Porque recordemos, un pilote también pues tiene una resistencia en punta y una resistencia a la fricción, solo que está a una escala mucho más pequeña. Entonces, por ejemplo, el tema de índice de rigidez, que se usa para coeficientes de consolidación y tiene otras aplicaciones, eso nace de la ingeniería de cimentaciones profundas, en el caso de pilotes. Esto es importante mencionar que la normativa nos dice que se debe empujar a una velocidad de 20 milímetros por segundo. Esta es la velocidad estándar de penetración. Con esta velocidad, como les mencioné, tenemos condiciones drenadas en arenas convencionales, condiciones no drenadas en arcillas convencionales. Y luego se pueden tomar medidas, pues cada 10 o 50 milímetros. Esto ya se va. El diámetro también, lo usual es usar de 10 o de 15 centímetros cuadrados de área. Aquí podemos ver diversos diámetros de piso cono, desde un mini que se usa en investigación hasta uno mucho más grande. Y aquí un camión de capacidad de 20 toneladas. Y bueno, una pregunta es, pues, si es que habrá alguna diferencia entre todos. La respuesta es de que sí va a haber una diferencia, pero va a ser más que nada en temas de disipación y si estamos con suelos bastante laminados. Si es que no estamos en esas dos condiciones, no va a haber mucha diferencia entre las lecturas que tengamos en todas los diámetros. Bueno, aquí vemos un sondaje, un depósito de relaves donde se construyó un espigón. Esto por experiencia propia les recomiendo que lo hagan si es que van a minería. Tuve la mala suerte de quedarme estancado con el equipo casi hundido en una relavera con un piso cono. Eso es algo que nos tomó como 5 días poder salir de ahí. Entró la excavadora para sacar
al piso cono, pero la excavadora también se hundió. Fue todo un problema, una anécdota que hace ya 6 años que ocurrió eso. Y bueno, el mecanismo lo que hace pues es, el pisocono es un fenómeno de flujo, que es básicamente un reacomodo de partículas del suelo. Las partículas que vemos aquí pues van reacomodándose, remoldeándose a largas deformaciones. Entonces este fenómeno puede repetirse, es repetitivo y por lo tanto puede modelarse. Es automatizado y por lo tanto también puede modelarse numéricamente. Algo importante es que las mediciones no son de la capa a la cual se indica. Siempre vemos, por ejemplo, la profundidad 10 metros, cuál es la resistencia en punta en megapascales. Pero no es la resistencia en punta a esa profundidad, sino es un promedio de todo este bulbo que vemos aquí. Todo este bulbo es donde se genera, pues, así como el bulbo de presiones, recuerden, algo así se genera un bulbo donde se reacomodan las partículas. Y la medición que nos da el piezo cono es el promedio de todo esto, que va pues de 4 a 8 veces el diámetro hacia arriba y de 1 a 6 veces el diámetro. Esto sumamos a la resistencia, a la fricción lateral y a la presión de poros y tenemos nuestros resultados. Entonces, ¿qué es lo que se genera? Pues hay compresión y esto genera un incremento en el esfuerzo medio. Hay corte, que puede generar un incremento o un decrecimiento en el esfuerzo medio, dependiendo de si el suelo pues, es contractivo o dilatante. Y tanto la resistencia a la fricción y la presión de poros dentro de la zona de movilización, que es esta zona que estamos viendo aquí, se relacionan con la resistencia en punta. Al final la presión de poros va a ser la presión inicial, la hidrostática podemos decir, más una variación debido a la componente octaédrica o la componente de compresión más a la de corte. Esto por los esfuerzos de corte que nuevamente si estamos en un suelo contractivo pues va a ser presiones de poro positivas. Si estamos en un suelo dilatante van a ser presiones de poro negativas, exceso de presión de poros me refiero. Entonces aquí lo que observamos pues es las tres variables que obtenemos, las tres variables principales, pero debido a que depende de diversas propiedades, Qt por sí solo no puede determinar la resistencia a la licuación, por ejemplo. Se puede obtener un mismo valor de Qt en una arena suelta que en un limo denso. Entonces, para eso utilizamos nuestra segunda componente, que es la resistencia a la fricción lateral, o también usamos la presión de poros para poder superar estas limitaciones. Algo recomendable es la normalización con respecto al esfuerzo efectivo, y con estos parámetros ya en mayúscula podemos pues caracterizar nuestro suelo en base a su comportamiento. Aquí vemos un ejemplo en la cual vamos a integrar pues las variables para dar rápidamente lo que sería pues un perfil con piso cono. Si observamos aquí tenemos la resistencia en punta, la fricción lateral y la presión de poros y vamos a crear pues nuestro perfil. Acá está el nivel freático. ¿Y qué observamos? Observamos al inicio una resistencia baja, que es característica pues de suelos blandos, suelos arcillosos blandos. Luego vemos que esto incrementa, hay como una capita aquí, pero luego va incrementando sostenidamente hasta los 35 metros en los cuales cae dramáticamente la resistencia en punta. Entonces aquí podemos observar pues tres estratos. Un estrato inicial con una resistencia baja, un estrato con una resistencia que va aumentando, mayor a los 10 megapascales, usualmente son arenas medianamente densas, y luego una caída. Ahora, para complementar esto, vamos, por ejemplo, a la presión de poros y observamos pues que la presión de poros dinámica en los 35 metros es
muy similar a la presión hidrostática, lo cual indica de que cuando el piso cono ingresa, el agua tiene suficiente tiempo para poder escapar. Eso es por las condiciones de permeabilidad, entonces estaríamos ante una arena limpia de alta permeabilidad. Pero a partir de los 35 metros el agua ya no puede escapar, hay un exceso de presión de poros. Y esto pues porque cuando ya el piso cono empieza a penetrar, las largas deformaciones inducen un exceso de presión de poros, en este caso positivo por ser un suelo blando, y entonces estamos ante un nuevo tipo de suelo, muy probablemente una arcilla. Y así fácilmente podemos hacer pues nuestro perfil. Nuestra primera capa sería una arcilla limosa, toda la segunda capa sería una arena, excepto esta zona en la cual vemos que podría haber algún lente, y luego vendría una arcilla. Entonces, de esta manera interpretamos rápidamente lo cual podría ser un perfil que tenemos con piso cono. Ahora, en cuanto a nivel freático, esto es algo muy interesante, sobre todo cuando lidiamos pues con suelos no estándares, como las arenas clásicas, las arenas limpias, arenas eólicas. En depósitos de relave, los relaves son materiales muy complejos que suelen darnos bastantes sorpresas y entonces ahí en depósitos de relaves no suelen haber pues regímenes de presión hidrostático. ¿Y cómo podemos estudiar eso? Pues con ensayos de disipación. Por ejemplo, acá hablando específicamente de un depósito de relaves, los regímenes de presión de poros son más complicados, ya que puede haber agua emposada, puede haber drenaje subvertical. La presión de poro en estos depósitos son no hidrostáticos. Estos ensayos de disipación no suelen tomar mucho tiempo, a excepción de relaves de aluminio y hierro que tienen un contenido arcilloso y ahí pues pueden tomar horas. En un proyecto en Australia, por ejemplo, de relaves de aluminio de bauxita, un ensayo de disipación puede tomar 4 o 5 horas. Ahora, es importante, aún si se tiene piezómetros, tanto casa grande o eléctricos, verificar su desempeño con ensayos de disipación. Acá vemos unos ejemplos de CPT1 relaves, por ejemplo, esta es la presión de poros. Y si observamos, pues en los primeros 10 metros como que no hay mucha variación, pero a partir de aquí sí vemos como un crecimiento y podríamos sugerir un nivel freático a partir de aquí, alrededor de los 8 metros. Sería algo razonable. Pero, ¿qué pasa si hacemos ensayos de disipación? Acá cada punto rojo es el punto de equilibrio cuando acaba el ensayo de disipación. Y entonces observamos que no tenemos un régimen hidrostático. Tal vez en esta parte sí, pero más abajo de los 20 metros observamos algo diferente. Aquí pues sí, similar a las presiones hidrostáticas, como lo mencioné, esta sección del medio observamos que no es hidrostática. Se observa pues una línea casi vertical, lo cual pues nos lleva a pensar que hay drenaje en dirección vertical. Y luego esto inclusive se reduce, lo cual nos lleva a pensar de que hay un drenaje significante. ¿Y esto por qué es importante? Pues porque cuando hacemos los cálculos del piso cono necesitamos estimar el esfuerzo efectivo. Y si consideramos un nivel freático, pues vamos a tener un nivel de esfuerzo efectivo. En este caso, le vamos a restar al esfuerzo total 250 kilopascales, cuando en realidad solamente tenemos 75 kilopascales y eso va a alterar los resultados. Entonces, por eso los ensayos de disipación son bastante recomendables para cuando hacemos ensayos de piso cono. Ahora, para identificar el tipo de suelo con ensayos de piso cono, pues
Usualmente en arenas limpias, con la mineralogía de cuarzo y feldespato, en las plagioclasas, lo clásico, que es donde se realizaron la mayoría de correlaciones en cámaras de calibración con este tipo de arenas académicas que probablemente han leído en papers, arena de Toyoura, arena de Odawa, arena de Ticino, arena de Monterrey. Esos tipos de arenas pues se usan mucho en investigación y estas arenas suelen tener pues resistencias en punta mayores a 5 megapascales, presión de poros muy baja o cercana a la hidrostática. Arcillas, las arcillas académicas, la más famosa es la arcilla de Caolín. La arcilla de Caolín se usa mucho para investigar arcillas, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque es pues, una arcilla bastante uniforme, con propiedades muy conocidas. También hay una arcilla en Noruega, una arcilla de Onsoy, muy estudiada, muy bonita, se puede normalizar. Esa data se las voy a brindar en un ejemplo para poder calcular, pues, como parte del curso, va a ser parte de un taller, calcular sus propiedades. Es una arcilla bastante bonita de trabajar, a diferencia de otras arcillas que no tienen un comportamiento tan predecible. Cuando digo bonito me refiero a de que sigue pues lo que usualmente se presentaría en las correlaciones y todo. Ahora, las arcillas pues va a tener una presión de poros diferente a la hidrostática por su permeabilidad. Usualmente es mayor si se trata de arcillas normalmente consolidadas, blandas, comportamiento contractivo. Esto aquí son los charts de Robertson que nos permiten determinar el probable comportamiento del suelo. Esto se publicó en el 90, se actualizó en el 2009, pero la idea detrás de estos charts es justamente identificar cuál sería el comportamiento del suelo, que va desde una zona 1 hasta una zona 9, desde suelos de grano fino sensitivos, que no serían adecuados para nosotros, pierden resistencia y son blandos, hasta suelos, por ejemplo, del tipo 6, que serían arenas limpias, arenas limosas, o suelos 9 que son suelos finos muy rígidos, que serían otro extremo, podrían ser competentes. Hay otro abaco también, este es con la presión de poros, lo ideal es usar los dos y chequear si es que en verdad, pues, si caen suelos en la zona 7 deben caer también en la zona 7. Y si no, evaluar por qué es que no están coincidiendo. Este abaco permite una rápida identificación del tipo de suelo, es decir, cómo se va a comportar. ¿Se va a comportar como una arena o se va a comportar como una arcilla? De ahí viene sand-like, clay-like. Y hay un parámetro llamado el IC que funciona como, bueno, es el radio del círculo imaginario para calcular estos valores. Y este IC justamente nos indica el límite entre suelos del tipo arcilla, del tipo arena, que un valor tentativo es 260, pero esto no es algo que está escrito en piedra. Esto va a depender mucho de las características del proyecto. Hay proyectos donde este IC, por ejemplo, se modificó hasta 290 para que pueda tener sentido la caracterización geotécnica. En el último paper del profesor Robertson, donde habla de postlicuación, habla de IC3 como el boundary o el límite. Entonces esto sigue también en investigación. Como mencioné aquí, se suele usar el IC 260 como límite, pero como mencioné también, no es una regla matemática, hay que usar criterio y evaluar por cada proyecto en específico. Ahora, lo importante es reconocer si es que el suelo es sand-like o clay-like. ¿Cómo se comporta una arena? Pues lo vamos a caracterizar en condiciones drenadas con parámetros efectivos, es decir, nos importa su ángulo de fricción efectiva. Si tenemos un suelo clay-like, nos va a importar su resistencia no drenada, nos va a importar su grado de sobreconsolidación, nos va a importar sus posibles asentamientos por consolidación. Entonces, esta diferencia es importante.
Una última actualización, aquí ya Robertson, aparte de las zonas que vimos del 1 al 9, también nos brinda zonas donde ya involucra lo que es los conceptos de contractivo y dilatante. Para aquellos que no han escuchado mucho de contractivo y dilatante, pues un suelo contractivo es un suelo, digamos, que no queremos encontrar. Vimos un video al inicio de una presa que falló, cuestión de segundos. Ese tipo de fallas se dan en suelos contractivos. Son suelos donde se genera un exceso de presión de poros positiva y pues es susceptible a licuación por flujo. Entonces, en suelos contractivos se puede dar esas fallas catastróficas, como la que vimos en el video. Mientras que un suelo dilatante sería un suelo denso. O sea, un suelo contractivo podríamos llamarlo entre comillas suelto, y un suelo dilatante o dilativo un suelo denso. Que un suelo denso pues tiene mejores propiedades y no va a ser pues susceptible a fenómeno del video, a la licuación por flujo. Esto fue una respuesta justamente a el problema que se vio en la última década de que muchas presas fallaban por el tema de licuación estática, licuación por flujo. Entonces, el profesor Robertson actualizó este abaco ya considerando las zonas de contractivas y dilatantes. Entonces, el límite es 70, esto del 2016, ojo, y nos dice que los que están por debajo pues son suelos del tipo arcilla contractivos, incluyendo esta zona la más peligrosa, suelos arcillosos contractivos sensitivos. Es decir, que cuando la presión de poros aumenta, la resistencia cortante disminuye en gran medida, siendo pues no ningún sistema geotécnico va a soportar una pérdida de resistencia tan grande. Esto sería una zona frágil en la cual no queremos estar. Mientras que los suelos que están por arriba son suelos dilatantes. Un suelo arenoso dilatante sería pues lo más adecuado, lo más competente. Pero aquí está lo del medio, que son los suelos en transición, que son suelos en los cuales no sabemos a ciencia cierta si es que se van a comportar pues totalmente como arcilla o totalmente como arena. ¿Por qué? Porque aquí puede haber drenaje parcial, y eso es algo que vamos a ver un poco más adelante, pero estos suelos en transición son los más problemáticos, porque como les mencioné, no sabemos en sí si van a comportarse como arena o como arcilla. Bueno, aquí observamos un ejemplo de resultados en los charts de Robertson. Vemos que en este abajo, por ejemplo, hay una buena cantidad de suelos que están en la zona contractiva sensitiva, lo cual nos lleva a pensar de que va a haber una zona blanda en este suelo. Entonces vamos a tener que estimar resistencias no drenadas residuales. Y justamente dentro de ese marco de la evaluación de resistencias no drenadas, pues este es un tema bastante complejo, ya que la resistencia no drenada no es en sí una propiedad intrínseca del suelo. La resistencia no drenada va a depender de muchos factores y no es única. Por ejemplo, va a depender del modo de corte, si es que estamos a compresión, si estamos a extensión, si estamos en condición de corte simple, va a depender de la anisotropía del suelo, va a depender de la velocidad de deformación, es decir, cuando un suelo se carga más rápido, tiene mayor resistencia, va a depender de su historia de esfuerzos y de muchos otros factores. Entonces, la evaluación de la resistencia no drenada es algo muy especial que tiene que realizarse con cuidado y dependerá de cada caso en específico. Las mediciones del pisocono están influenciadas directamente por la anisotropía y efectos de la velocidad de deformación, porque, como les mencioné, el pisocono se empuja a una velocidad estándar.
Y una fórmula muy usada que viene justamente de la ingeniería de cimentaciones profundas, en este caso la capacidad de carga en pilotes, por ejemplo, es de la fórmula de Meyerhoff, para obtener la resistencia en punta en pilotes en suelos arcillosos. Nos dice que la resistencia en punta es la resistencia no drenada por su coeficiente de Meyerhoff en E sub K más el esfuerzo total. Si esto pues lo llevamos a piezo cono, que sería un pilote a pequeña escala, la resistencia en punta sería ahora la resistencia no drenada por un factor NKT, ya del pilote, perdón, del piezo cono, con la resistencia o el esfuerzo total. De aquí podemos despejar y tenemos el famoso NKT. Y este NKT pues normalmente varía de 9 a 18. Excepcionalmente puede llegar hasta 24 cuando un suelo arcilloso, por ejemplo, se trata con la técnica de deep soil mixing, es decir, cuando se mezcla con cemento, pero lo usual es que esté entre 9 a 18. Ahora, ¿cuál es ese valor? Esa es otra ciencia. Hay muchos métodos, podemos usar un valor promedio 12, podemos usar correlaciones, por ejemplo, aquí hay correlaciones del NKT en base al índice de plasticidad, a la sensitividad, al OCR, pero lo más apropiado es calibrarlo con ensayos de veleta. Aquí vemos ensayos de veleta de campo, tanto para condición pico como para condición remoldeada en color rojo, con lo que podemos obtener la resistencia no drenada de manera directa. Esa es la gran ventaja de la veleta. Es el único equipo que nos da la resistencia no drenada de manera directa. Los demás necesitan de una correlación. Y cuando hablamos de correlación ya viene la palabra incertidumbre. Entonces ya le estamos dando una incertidumbre. Aquí también hay pues una incertidumbre, pero es menor porque estamos midiendo de manera directa. Entonces, bueno, aquí está en libras por pie cuadrado, pero con esto obtenemos la resistencia no drenada pico y la remoldeada. Aquí tenemos, esto es para un proyecto de justo el que les mencionaba, del gasoducto en la Bahía de California. La Bahía de California tiene un depósito arcilloso de casi 50 metros de espesor, una arcilla marina llamada la Baymat, John Baymat, o el lodo de la bahía, que genera muchos problemas para cimentación y para cualquier tipo de proyecto, y pues aquí se estaba caracterizando esta arcilla y aquí vemos justo los resultados de ese proyecto. Esto está a una profundidad de 30 pies, esto está a una profundidad de 40 pies, 10 pies son 3 metros, entonces este está a una profundidad de 3 metros, este está pues casi a 3,5 metros. Y encontramos resistencias pico y remoldeadas. ¿Y cómo usamos esto en el marco del piso cono? Ya vamos a entrar con más detalle a ver qué es, cómo se hace un ensayo de veleta y por qué es que hay una resta aquí. Hay que restarlo con lo que es el esfuerzo friccional. ¿Para qué nos sirve para esto? Por ejemplo, si usamos un NKT de 18, vamos a obtener la línea azul, el perfil de resistencia no drenada, mientras que los puntos, los cuadraditos naranjas son los valores de resistencia no drenada obtenidos de la veleta. Lo que podemos hacer, pues, es ahora modificar nuestro NKT para que estos coincidan. Por ejemplo, si usamos un valor de 13, nos acercamos. Si usamos un valor de 11,5, nos damos cuenta de que ya efectivamente los valores están muy cercanos, al menos hasta los 55 pies. De ahí por debajo ya vamos a necesitar de otra calibración, pero aquí observamos de que el piezo cono con la veleta pues hace un muy buen match y entonces calibramos el NKT a 11,5 y con esto ya podemos estimar de manera más confiable nuestra resistencia no drenada, porque antes estábamos a ciegas. Podíamos escoger correlaciones empíricas, por ejemplo, podíamos usar
18 si queríamos y estábamos pues en valores menores a los reales, pero ahora ya estamos en algo más cercano a la realidad. Y bueno, para finalizar esta pequeña clase demostrativa, vamos a ver un tópico avanzado, que es justamente los efectos de la velocidad de penetración en el piezocón. Esto suele darse, como les mencioné, en los suelos en transición, los limos, los relaves. En suelos en transición, bueno, residuos mineros también, por ejemplo, residuos de la combustión del carbón, es algo que actualmente estoy investigando, también tiene este fenómeno. Es un material que puede tener hasta 600% de contenido de humedad. También en algunos materiales dragados, dragados también se observa este tipo de comportamiento. Y bueno, para suelos en transición, el enfoque idealizado de condiciones drenadas, gravas y arena y no drenadas arcilla para la interpretación de pruebas in situ no puede ser aplicable, ya que la respuesta del ensayo se ve afectada por la condición parcialmente drenada. ¿Qué es esto de parcialmente drenada? De que, pues, cuando hacemos el ensayo, va a haber un estado intermedio en que poco de agua se va a quedar, o sea, va a haber un poco de exceso de presión de poros, que no va a ser pues el exceso de presión de poros que podemos calcular con los modelos de arcilla, va a ser menor, porque a la vez va a haber un drenaje. Si imaginamos un triaxial, en un triaxial tenemos un CD y un CU, cerramos la válvula, condición drenada, perdón, no drenada, abrimos la válvula, condición drenada. Pero ¿cómo hacemos un ensayo triaxial en condiciones parcialmente drenadas? Que de hecho ya están, de hecho existen. Y justamente eso es porque va a haber pues un cierto nivel de exceso de presión de poros, pero no va a llegar a ser como el de una arcilla. Entonces, en consecuencia, las correlaciones analíticas, numéricas o empíricas que existen pueden conducir a una sobre o subestimación de las características geotécnicas. Desafortunadamente, no existen recomendaciones estandarizadas aún para guiar a los ingenieros sobre cómo realizar pruebas in situ o interpretar resultados de las pruebas en estos materiales. Y justamente es parte de mi proyecto de investigación es trabajar hacia una normativa ACTM con ensayos de piso cono de velocidad de penetración variable. Esto lo podemos observar pues en los ábacos de Robertson, donde los suelos tipo arena sand-like son drenados, los suelos clay-like pues son un fenómeno no drenado, pero al intermedio tenemos los suelos parcialmente drenados, los suelos en transición, suelos mixtos. Entonces, esta transición de arena a arcilla en el medio, conforme se incrementan los finos y la plasticidad, es que se desarrolla. Ahora, para el caso de evaluar resistencias cortantes no drenadas en suelos donde posiblemente existan estos drenajes parcial, por ejemplo, si estamos trabajando con limos, se deben contestar tres preguntas importantes. La primera es, si es que ocurren estas condiciones, ¿cómo podemos reconocer y cuáles serían las consecuencias en los valores de la resistencia no drenada? La segunda pregunta sería es, ¿cómo podemos evitar este drenaje parcial durante la penetración? Y la tercera, ¿cómo se normalizarían los resultados in situ de manera apropiada para ya aplicarla de manera ingenieril? Entonces, estas tres preguntas son muy importantes cuando tenemos sospechas de que vamos a tener condiciones de drenaje parcial. ¿Y cuando tenemos esa sospecha? Pues cuando tenemos suelos que se clasifican en el ábaco, en la zona en transición, o observamos una clasificación subs y son limos en su mayoría, o estamos pues en materiales como los relaves, como residuos mineros, que son materiales complejos.
Entonces, ¿cómo podemos reconocer esta condición de drenaje parcial durante el ensayo? Hay criterios existentes, aquí les voy a mostrar 4. El primero es de acuerdo a rangos de conductividad hidráulica. Este ya está desfasado, les estoy mostrando solo la manera referencial. Viene del 85, donde nos dice pues que el ensayo es en condición drenada cuando la conductividad hidráulica es mayor a 10 a la menos 4 metros por segundo, y es no drenada cuando la conductividad hidráulica es 10, menor a 10 a la menos 8. Entonces, el intermedio sería condición parcialmente drenada, pero no nos sirve de mucho porque necesitamos de la conductividad hidráulica previamente al ensayo, lo cual después vamos a ver que sí es importante, pero ya para la curva característica. Pero solamente como parámetro no nos ayuda de mucho. Entonces, esto está desfasado. El segundo caso sí es más aplicable y lo propuso CNC, así como conocemos pues a profesor Peter Robertson, a Paul Main, que son como las eminencias de isocono en Norteamérica. En Europa está CNC, está Lune, que son las eminencias, Jamilokowski, son las eminencias de pisocono en Europa. Entonces, ¿qué nos dice CNC? Que para efectos de evaluación de resistencia no drenada en suelos donde puede haber drenaje parcial, si un B sub K es menor a 0.3, usar directamente el NKT es dudoso. Y esto viene pues de una recopilación de data que hizo, en la cual correlaciona pues la resistencia no drenada normalizada con el BQ. El BQ no es más que la presión de poros normalizada del piso cono, y observó pues que para valores de 0.3 menores hay una alta variabilidad en cuanto a la resistencia no drenada, lo cual justo se debe a las condiciones de drenaje parcial. Cuando B sub Q es mayor que 0.3, ya se puede obtener algo más consistente. De 0.3 a 0.5 serían pues suelos limosos, y si son mayores a 0.5 ya serían suelos que están en una condición totalmente no drenada. Entonces, este es un criterio que sí se puede aplicar, y de hecho se está aplicando para poder pues reconocer cuando hay condiciones parcialmente drenadas. Entonces, es sugerible hacer un check a nuestra data, y si es que tenemos sospechas de que hay condiciones parcialmente drenadas, pues quitar todos los valores de BQ que estén menores a 0.3. Esto les va a dar pues un valor más consistente de resistencia no drenada normalizada. Otro criterio, y este es mucho más ya consistente, es utilizar la velocidad de penetración normalizada, o lo que se llama la curva característica, que es lo que se viene estudiando actualmente. ¿Y qué es esto de la velocidad normalizada? Pues es la velocidad de penetración del cono, ves chiquito, multiplicado por el diámetro dividido entre el coeficiente de consolidación, puede ser horizontal o puede ser vertical, eso todavía hay un debate, y la condición drenada, según De Jong y Randolph, sería cuando este valor se encuentra menor a 0.05 o 1, y no drenada cuando este valor es mayor de 30 a 100. Claro que esto pues varía por cada material. Cada material va a tener su propia curva característica. ¿Y cómo obtenemos esa curva característica? Pues lo que hacemos es, al depósito, hacemos un ensayo de penetración a 20 milímetros por segundo, hacemos otro a 40, otro a 50, otro a 60, otro a 100, otro a 200, y otro a 15, a 10, a 5. Algunos van a tomar minutos, otros van a tomar horas, y obtenemos pues una curva que comprende el rango completo de velocidades.
Y es justamente lo que les mencionaba, esta es la fórmula de velocidad de penetración normalizada. El diámetro del cono generalmente pues es de 10 centímetros cuadrados o 15 centímetros cuadrados de área. El coeficiente de consolidación se puede obtener pues de los ensayos edométricos, ahí obtendríamos el C sub B, o el C sub H podemos obtenerlo de los ensayos de disipación. La idea es pues que no haya mucha anisotropía entre estos para que haya una aplicación, pero hay un debate entre cuál de los dos sería más apropiado utilizar. Entonces, al realizar ensayos a diferentes velocidades, como les digo, y usar un valor de resistencia en punta normalizada como referencia, relacionada a las condiciones no drenadas, podemos obtener una curva característica. Por ejemplo, acá vamos a ver la curva característica del caolín. Esta arcilla que les dije que es bastante bonita de estudiar. Lo que obtienen aquí, pues tenemos en el eje Y el valor máximo entre un Q referencial, que sería el valor mínimo, es 1, y abajo la velocidad normalizada, que va desde 0.001 hasta 10.000. Es decir, aquí han hecho una gran cantidad de ensayos de piso cono a diferentes velocidades. Esto no en campo, sino en laboratorio, en cámaras de calibración. Y que han obtenido, pues, en este rango, donde vemos, pues, que la línea es casi horizontal, que llega hasta 2.5, tenemos el rango donde la penetración del piso cono es drenada. Mientras que cuando la penetración del piso cono, la velocidad es mayor que 100, podemos decir que es la zona donde el fenómeno de penetración es no drenado. Y aquí al medio tendríamos la condición parcialmente drenada. Ahora, ¿dónde viene el problema? El problema es que si nosotros queremos parámetros no drenados, vamos a necesitar de una velocidad mayor a la que se usa en campo. Porque, por ejemplo, asumamos que con la velocidad que usamos en campo, obtenemos una resistencia de penetración pues que está aquí, cercana a 2. Y con eso hacemos nuestros cálculos. Pero en verdad, en condiciones no drenadas, sería 1. Entonces estaríamos como que usando el doble de la resistencia en punta. Entonces nuestra resistencia no drenada sería mayor a la real. Y en este caso, pues la referencia es de que la condición drenada puede ser hasta 2.5 veces mayor que la condición no drenada. Entonces podemos llegar a tener hasta 2.5 veces resultados mayores si es que queremos evaluar una resistencia no drenada. Para 2.5 pues no es mucho, pero vamos a ver, por ejemplo, en algunos materiales que esto puede llegar a ser hasta 10. Acá que observamos un valor máximo de 2.5 para arcilla de Caulin. Observamos que para un B menor que a 0.1 hay condiciones que son predominantemente drenadas. Cuando un B es mayor a 100 se observa que las condiciones predominantes son no drenadas. La literatura muestra que esta relación puede llegar a ser hasta 8 en arenas y hasta 10 en relaves contractivos. ¿Por qué la curva sale así? Sale así porque es pues un material contractivo, un material suelto. Ahora vamos a ver caso cuando el material es dilatante. Entonces, ¿cómo podemos hallar de aquí la velocidad? Pues fácil. Si ya tenemos que a partir de 100 la condición es no drenada, entonces lo igualamos a 100, tenemos el diámetro, tenemos el coeficiente de consolidación y con esto podemos obtener cuál sería la velocidad de penetración mínima con la cual aseguraríamos condiciones no drenadas en campo. Pero si esta velocidad es menor, vamos a obtener condiciones parcialmente drenadas y estaríamos sobreestimando los valores de resistencia en punta. Y si sobreestimamos la resistencia en punta,
sobreestimamos la resistencia no drenada y eso pues nos puede llevar a problemas de inestabilidad. Aquí vemos ya curvas de varios materiales. Aquí está la velocidad característica. Aquí está la resistencia en punta normalizada al esfuerzo efectivo y vemos diversos materiales, donde el rojo, este es relaves de oro. Este de aquí podemos observar que tiene pues una gran diferencia entre su condición que podemos llamar drenada y su condición no drenada. Entonces, si no se hace una velocidad adecuada, podemos sobreestimar bastante la resistencia no drenada en relaves. Y en relaves es muy importante la resistencia no drenada, por ejemplo. Esto es en relaves de oro. Y esto sí se obtuvo de CAM. Es data de campo de relaves. Los demás son data que ven 10% de kaolin más 9% de arena. Estos son de CAM, de laboratorio, perdón. Y esta curva de aquí, por ejemplo, no tiene tanta diferencia entre su condición drenada y no drenada. Pero en los materiales limosos, ahí sí vemos pues que como los relaves, observamos pues que hay una diferencia bien marcada y normalmente en materiales limosos esta diferencia puede ser alta, 10, 8. Y un criterio más fácil, porque este de acá pues es para investigación, un criterio que podemos aplicar los simples mortales, es este de aquí, utilizando los ensayos de disipación. Y este les recomiendo mucho que lo utilicen. A los ensayos de disipación, obtengan el T50, que básicamente es el tiempo que se necesita para que se disipe el 50%. Ese es el T50. Si ese T50 se encuentra entre 10 y 100 segundos, es muy probable de que estemos en un suelo donde se presenten condiciones de drenaje parcial. Entonces, este criterio es bastante utilizado en la práctica y, y es fácil de usar porque con los ensayos de disipación podemos observar. Obviamente, una arcilla, el ensayo de disipación, pues va a tomar horas y uno puede imaginar que el T50 no va a ser segundo, el T50 va a ser pues horas. Y una arena, esto va a ser pues muy rápido. De hecho, una arena no se hace un ensayo de disipación. Entonces, cuando estamos en este rango de 10 a 100, es ahí donde vamos a tener problemas. Y esto se puede ver fácilmente pues en los ensayos de disipación. Si ven que están en 40 segundos, 50, 80 segundos, ahí sí puede haber drenaje parcial. Y lo que les sugeriría pues es usar lo que, lo que propone CENESET para estimar mejor una resistencia no drenada. Para finalizar, vamos a ver la aplicación de modelamiento centrífugo justo para evaluar en materiales en transición, en este caso unos relaves artificiales, la velocidad de penetración de un mini pisocono. Acá vemos el equipo, la centrífuga, son ensayos a hipergravedad, este tiene 9 metros de radio, y básicamente es un modelo a escala donde se coloca el material y esto se hace girar hasta llegar a un nivel de gravedad que imite lo que buscamos en la realidad. Y ahí utilizamos el pisocono, entonces básicamente lo que hacemos es reproducir en laboratorio lo que se hace en campo. Y por ejemplo, tenemos pues nuestra cámara y tenemos un mini pisocono y se hacen varios ensayos a diferentes velocidades. Entonces, toma bastante tiempo, es un ensayo tedioso. Cada ensayo toma una preparación de al menos 3 semanas o hasta un mes.
porque hay que instrumentar todo este esquema que vemos aquí, hay que instrumentarlo con sensores y hay que preparar la muestra. En este caso se prepararon 4 muestras de relaves artificiales usando limo de sílice de Odawa y arcilla de caolín en diferentes proporciones. ¿Sí? Usaron 4 muestras. La primera era netamente limo no plástico. La segunda se puso un poquitito de arcilla de caolín. La tercera un poquito más de caolín, pero seguían siendo no plásticos. Y la última ya 80 de limo y 20 de caolín. Ya tiene una plasticidad de 6. Entonces en la cuarta hay una cierta plasticidad, pero no deja de ser un suelo limoso. Aquí se ve la preparación. Esto se hacía pues, en una mezcladora con una presión de vacíos. Aquí vemos el material ya mezclado y esto se llevaba pues a través de un flume para imitar la depositación de los relaves en depósitos. Esto es lo que se llama el slurry deposition. Algunos que están tal vez ligados a la minería han escuchado de esto. El material al final queda así. Y bueno, dejamos que el material consolide y tenemos listo nuestro modelo. Acá está nuestro mini piso cono de 6 milímetros. Y este se realizará el ensayo luego de que los esfuerzos del prototipo lleguen a los de sea cuando la centrífuga comience a mover. ¿Sí? Ahí es cuando se aplicará el ensayo de piso cono a diferentes velocidades. El modelo culminado, pues acá tiene, vemos sus dimensiones, será sometido a 105 veces la gravedad. ¿Y qué obtuvimos? Pues lo siguiente, aquí vemos las 4 muestras en 4 colores. La primera, que es la netamente limosa, tiene un comportamiento de esta manera. Acá tenemos la resistencia en punta versus la velocidad de penetración, ojo, en metros por segundo. La muestra limosa tiene un comportamiento dilatante, por eso es que se ve de esta manera, mientras que estas son muestras contractivas. ¿Por qué? Porque en una muestra contractiva, la resistencia no drenada es menor que la drenada, mientras que en una muestra dilatante, la resistencia no drenada es mayor que la resistencia drenada. Así es como se puede reconocer esto. Entonces, lo que se observa es que la penetración por punta se reduce al incrementarse el contenido de arcilla para un mismo nivel de drenaje. O sea, para este mismo nivel de drenaje, por ejemplo, 10 a la menos 2, vemos que conforme aumentamos la arcilla, este tenía 0, este tenía 2.5, 5 y este tenía 20. Vemos cómo es que la penetración en punta va reduciéndose por el contenido de arcilla. Y esto es algo que se ha observado también pues, en campo, que el contenido de finos reduce el valor de la penetración en punta. Y es algo que se viene estudiando cómo es que incluir el contenido. Por ejemplo, se han hecho análisis de susceptibilidad, de desencadenamiento de la licuación, ven que hay una corrección por contenido de finos. Y eso no es del todo adecuado y ahora se está buscando mejores maneras de caracterizar la influencia de los finos en la resistencia en punta para estimación de parámetros. Que se ve también que la resistencia por punta en mezclas con 5 y 20% de kaolin se reducen al incrementarse la velocidad de penetración. Entonces, conforme aumentamos la velocidad de penetración, la resistencia por punta se reduce también. Conforme aumentamos la velocidad, la resistencia en punta se va reduciendo. Y esto para materiales contractivos. La muestra 100% limosa incrementa su resistencia por punta al incrementarse la velocidad de penetración y esto es porque tiene una fuerte tendencia dilatante. Ahora, si vamos pues a la curva de velocidad de penetración normalizada,
Lo que observamos aquí es tenemos ya todos los relaves, los hemos normalizado al 1, que sería la condición no drenada. ¿Y qué observamos? Pues que la muestra con contenido de mayor arcilloso puede tener hasta 9 veces más en condición drenada el valor de la resistencia en punta. Entonces dice como aquí la curva característica de los relaves artificiales con contenido arcilloso muestra un comportamiento contractivo en estas muestras con un Q entre Q referencial máximo del orden de 9, o sea que hasta 9 veces más puede ser si es que estamos, por ejemplo, en la condición drenada. Para el caso de la curva dilatante, o sea, el material limoso puro, se muestra un comportamiento con un Q entre Q referencial mínimo del orden de 0.04. O sea, este valor de acá es 0.04, la drenada, en comparación con la resistencia no drenada. Entonces, ¿qué nos dice esto? Pues si aplicamos la velocidad estándar, que estaría por aquí, nuevamente estaríamos sobredimensionando para esta muestra nuestra resistencia no drenada. Sería mayor. Y se observa también de que esto va aumentando pues con contenido de finos. En este caso estamos hablando del kaolin. El kaolin da cierta plasticidad. Entonces, lo que ahora falta investigar es hasta qué nivel de índice de plasticidad esto sigue aumentando. Porque hemos llegado hasta un índice de plasticidad solo de 6, pero ya a partir de índices de plasticidad de 12, 15 es que ya vemos la transición hacia arcilla y queremos ver pues hasta qué nivel esto se sigue comportando como condiciones parcialmente drenadas. Entonces, para ya salir de la parte académica, digamos, que es muy interesante, pero ya queremos aterrizarla y aplicarla en nuestros proyectos, porque no somos al final científicos, somos ingenieros. Aquí hay una propuesta de hacer ensayos de penetración de piezo cono con velocidad variable. ¿Qué se recomienda? Pues hacer los ensayos estándares a 20 milímetros por segundo, incluyendo la disipación de presión de poros. Con esto determinamos pues el T50 y el C sub H, el coeficiente de consolidación horizontal. Evaluamos los valores de B sub Q, recuerden, el punto 3. Evaluamos la velocidad normalizada y graficamos. Después hay que determinar la viabilidad de obtener mediciones drenadas o no drenadas, porque es posible que para llegar a una condición no drenada se necesite de una velocidad de penetración de 500 milímetros por segundo, y eso pues no es factible operativamente. En campo se puede llegar hasta 50 en campo. En laboratorio podemos llegar hasta 200, 300 milímetros por segundo, pero en campo no, en campo se puede llegar hasta 50. Y esto nos permite justamente identificar las velocidades de penetración. Hay un ábaco que no les he mostrado por falta de tiempo, es el de Schneider del 2008, es similar al de Robertson, pero este es más enfocado hacia estos temas de presión de poros y velocidades de penetración con el coeficiente de consolidación también, y este se complementa muy bien a los sábados que normalmente usamos. El reto es, pues, de que a diferencia de lo que estamos viendo aquí, que es un material uniforme, en campo vamos a encontrar suelos donde hay anisotropía, es decir, vamos a tener, por ejemplo, relaves estratificados. Entonces, el coeficiente de conductividad hidráulica no va a ser el mismo, sino que va a variar dependiendo, pues, si tenemos un material más fino, un material más grueso. Entonces, ese es uno de los retos. Y, por ejemplo, aquí tenemos un cuadrito donde podemos estimar la velocidad. A ver, digamos, pues, que tenemos un suelo. Aquí tenemos la zona drenada, la zona parcialmente drenada y la zona no,
no drenada. La velocidad estándar es 20 milímetros por segundo o 2 centímetros por segundo, que, por ejemplo, para un limo, cuyo coeficiente de consolidación horizontal es de 1 centímetro cuadrado por segundo, pues a la velocidad estándar estaríamos en la condición parcialmente drenada, lo cual pues no sería adecuado porque estaríamos sobreestimando los parámetros. Si queremos llegar a la condición no drenada, pues tenemos que subir un poco más esta velocidad y subimos aquí, que sería el límite, o mucho mejor aquí. Por ejemplo, aquí estaríamos en 20 centímetros por segundo, es decir, tenemos que aumentar la velocidad por 10 para poder llegar a una condición totalmente no drenada. Y cuando hacemos ensayos a esta velocidad, ahí sí podemos obtener resistencias en punta que sean características de la condición no drenada y los resultados de resistencia no drenada van a ser pues mucho más pálidos en este limo, por ejemplo. Y así con otros valores también podemos ir con 0,1, por ejemplo. Con 10 ya va a ser un poco más complicado llegar a... Pero ya con 10 ya estaríamos más en un rango de arena. Normalmente los suelos que van a tener este problema, su rango de conductividad hidráulica está pues entre 0,1 hasta 2, 4 por ahí. Entonces, más que nada esta es la zona problemática. Y esto lo podemos obtener pues de ensayos de consolidación o de ensayos de disipación. Y con esto pues se puede realizar mejores ensayos en campo. Entonces, esto es algo que recién está en nivel de propuesta, no se ha estandarizado, la ACTM lo está evaluando. Como les digo, pues es difícil porque tenemos grandes estratificaciones en el suelo, entonces habría que ir variando por cada capa, lo cual tampoco es lo ideal, pero ya el estado de la práctica está moviéndose hacia a esto. Ya en proyectos en Australia, en Canadá, es rutinario antes de procesar nuestra data observar los tiempos de disipación, si es que va a haber drenaje parcial o no. Es, de hecho, en el último congreso en Australia de Mine Tailings, de relaves, hablaron bastante sobre este tema de condiciones de drenaje parcial. Entonces, como conclusión de esta parte más fundamental, pues el ensayo de piso cono es una herramienta importante al momento de responder las preguntas clave del drenaje parcial. Sin embargo, en materiales en transición como los relaves o los limos, la velocidad de penetración estándar puede generar problemas en la interpretación, sobre todo, de los resultados debido a la generación de condiciones de drenaje parcial. Y seguro ya se aburrieron de que he hablado tanto de drenaje parcial, parcialmente drenado, pero es que es un problema actual y es un problema importante, como pueden haber notado. Es importante reconocer si la data tiene problemas relacionados al drenaje parcial. Para ello hay diferentes criterios, como analizar rangos de conductividad hidráulica, que no les recomiendo mucho. Lo mejor en los de valores de BQ, que es lo que sí podemos aplicar directamente. Valores de velocidad de penetración normalizada, que bueno, esto llevaría un mayor costo. Y rangos del tiempo de disipación. Este sí les recomiendo porque es fácil de obtener, fácil de leer. La curva característica de los suelos se obtiene al realizar ensayos de piso-cono a muchas velocidades de penetración y vemos los rangos dentro de los cuales el ensayo, ojo, el ensayo se encuentra en condición drenada. Esa es la idea. La idea es que el ensayo reproduzca la condición drenada o la condición no drenada. Y normalmente, pues, la condición no drenada es la condición más desfavorable. Por eso lo que queremos es que el ensayo de piso cono en campo reproduzca esta condición. Y cuando lo hace,
nos va a dar valores pues de resistencia en punta, resistencia en fuste más adecuados. Para relaves de oro hemos visto que la diferencia entre el ensayo cuando se hace en condición drenada y en condición no drenada puede llegar hasta 10, que es una diferencia bastante grande, lo cual pues puede generar problemas al momento de interpretar los parámetros. Y con esto estaríamos concluyendo esta primera clase demostrativa. Muchas gracias. Aquí les dejo mis datos para poder hacer algo de networking. Mi correo celular y mi perfil en LinkedIn. No sé si tienen alguna consulta. Estimados, buenas noches. ¿Tienen alguna consulta para el ingeniero antes de finalizar el webinar? Ah, aquí tengo una, dice, para el pisocono, siempre debe avanzar impulsado por una máquina o puede darse el avance con otras formas, lo de para impulsarlo en proyectos de pequeña escala o presupuesto. Sí, de hecho hay pisoconos que se puede empujar de manera manual, pero obviamente no vamos a llegar a muchas profundidades. En una relavera usamos uno pequeño, manual, entre tres personas aplicamos toda nuestra fuerza y pudimos llegar hasta 5 metros. Y fue lo máximo que pudimos llegar. Sí se puede, pero es más que nada, pues, para temas superficiales. Para poder llegar a más profundidades de manera manual es muy difícil. Se puede usar, por ejemplo, el Ramset, que no es necesariamente un camión. Se añade a un dozer, un tractor, y es más barato y llega a menores profundidades, pero existe esa opción también. Hay otra consulta. Después de relaves, ¿qué tan confiable es estimar los parámetros de resistencia del relave con el SPT a diferentes profundidades, donde se trata de dividir el relave de relave profundo, intermedio, superficial, usando la ecuación de Bolton? ¿O qué investigación sugeriría? A ver, primero, el SPT yo le sugiero que solamente lo utilice para evaluar el nivel de compacidad. Es decir, si un relave tiene un número de golpes de 0, de 3 o 4, estamos pues en un relave bastante blando. O si el relave llega a tener rechazo, pues ya estamos en un relave consolidado. Para eso, sí le sugiero. Para poder estimar parámetros de resistencia del SPT, eso ya no le sugiero porque hay demasiada variabilidad. Si bien hay correlaciones para hallar el ángulo de fricción, para hallar la resistencia no drenada, estos pues tienen mucha incertidumbre porque nosotros no sabemos cuál es en sí la pérdida de energía cuando cae el martillo. Y ese es el gran problema que tenemos, aparte de las propias limitaciones del ensayo, que pues lo hace alguien de manera manual, que el ensayo pues tiene muchos factores de corrección, entonces no le recomiendo usar el SPT para obtener parámetros de resistencia. Ahora, usando la ecuación de Bolton que menciona que probablemente se está refiriendo a la teoría esfuerzo-dilatancia, sí es una forma, cuando no se tiene, por ejemplo, ensayos triaxiales, es una forma buena de calcular, por ejemplo, el ángulo de fricción pico, sí le recomiendo, pero el tema sería de que la densidad relativa la tendría que obtener de otra manera. En este caso sería pues con un ensayo de piso cono o con algún tipo de sondajes. Con el SPT obtener una densidad relativa existen correlaciones, pero nuevamente el SPT le estaría dando unos valores con alta variabilidad. El Bolton es algo también pues netamente para arenas, que no está hecho para relaves, tienen diferente mineralogía, diferente fábrica, entonces va a obtener valores, pero no van a ser muy representativos. Entonces lo que yo le sugeriría para caracterizar el relave es usar el piso cono.
Si quiere obtener parámetros drenados, hacer un ensayo triaxial. Si es que aún no ha hecho ensayos drenados y tiene data de densidad relativa, puede usar Bolton, sí, es una buena técnica, de hecho se usa para a nivel conceptual, para el ángulo de fricción pico, sí, pero lo mejor sería que pueda hacer un ensayo de pisocono para caracterizar el nivel pues de sobreconsolidación del relave, el de nivel freático si existe o como vimos cuál es el perfil piezométrico, su resistencia no drenada, poder estimar su resistencia cíclica y obtener muestras en laboratorio para obtener sus parámetros efectivos. Eso es lo que yo le sugeriría. Complementar piezocono con perforaciones, bueno, para poder caracterizar mejor tanto los parámetros efectivos como los parámetros en condición no drenada. Dice, ¿cómo es que se realiza el muestreo en este ensayo SPTO que se determinará con dicha muestra? Existe un muestreador llamado el muestreador MOSTAP, que es un pequeño, a ver si es que me da, básicamente se hace un sondaje hasta un punto, por ejemplo, con el pisocono tenemos pues un perfil y encontramos una zona donde hay un- una resistencia en punta baja y entonces a esa zona le queremos caracterizar. Si es muy baja, vamos a obtener solo agua. Entonces tampoco tiene que ser muy baja. Digamos que está pues entre una resistencia en punta de 2 a 3 megapascales y se hace un sondaje del piezo cono y luego se coloca un muestreador, más o menos es así. Y con estos dos se corta y se saca como una salchicha. No mide mucho, mide unos 20 centímetros y bueno, no es inalterada ni mucho menos. Lo que se puede obtener es, eso sí, el contenido de humedad, que es un parámetro clave. ¿Por qué? Porque después usted puede usarlo esto para la ecuación SE igual al contenido de humedad por la gravedad específica. Entonces usted puede obtener el contenido de humedad, puede obtener la gravedad específica, asumiendo que el material está saturado, puede obtener el índice de vacíos y con esto puede obtener pues los valores del esfuerzo de confinamiento vertical. Esa es su ventaja de los muestradores del SPTO. Otra consulta, ¿eh? Suelos envejecidos, parcialmente drenados, ¿es posible que el ICUA se hume usado que el me sale que están en transición? Bueno, hay que envejecidos supongo que se refiere cuando el K asterisco G es mayor que 300, o sea, suelos cementados. Ya cuando tenemos suelos cementados, ahí hay que tomar otras consideraciones, ya que el envejecimiento, en este caso el bonding, cementación, pues va a aumentar la resistencia a la licuación. Entonces, lo que ahí tiene que hacer usted, pues, es utilizar las recomendaciones de Robertson, el paper de 2016, para suelos que presentan cementación. Y recién con eso, hacer el análisis de líquido. Es posible que sí licúen, porque dependiendo de la carga sísmica, si es una carga sísmica bastante alta, puede terminar rompiendo los efectos del envejecimiento o del bonding. Es posible, ¿sí? De hecho, en licuación cíclica es posible y también es posible en licuación estática. De hecho, el video que les mostré de la falla de esa presa es en relaves cementados, relaves de hierro cementados, que justamente se rompió la cementación e hizo que hubo licuación estática por eso. Entonces sí es posible que licúen y si están en transición, aún más, porque los suelos en transición pues son suelos que tienen más contenido de finos y los finos no plásticos incrementan la susceptibilidad a la licuación. Entonces acá tiene usted como un versus entre lo que es la cementación con el contenido de finos. ¿Cuál de los dos va a ganar? La cementación ayuda
a la resistencia cíclica, mientras que los finos ayudan a la carga cíclica. Entonces, es un caso complejo que les sugiero que lo estudie con más profundidad, pero sí es posible que licúen de acuerdo a la carga sísmica. La norma número 50 hay que corregirla. Es una norma bastante buena, pero todo es perfectible. Pero no creo que hay que llegar a un nivel tan preciso como el que les mostré de penetración. Esto ya sería más para una norma técnica específica de ensayo. No, la norma 050 es una norma bastante general que probablemente se va a perfeccionar, así como hasta hace poco se podía usar el ensayo de corte directo para tener parámetros, ahora ya no lo permiten a menos que sea rellenos. Eso es, por ejemplo, un buen avance. Entonces, sí, no diría corregir, sino hay que, pues, mejorarla conforme pase el tiempo, conforme va avanzando la geotecnia, porque la geotecnia no es, pues, digamos, es algo que está en constante evolución. Bueno, hay una consulta. ¿Bajo qué condiciones específicas recomendaría usar CPT en vez de un ensayo SPT? Parecía una similar superficie con el ensayo. Bueno, ahí no hay punto de comparación. El CPT, pues, yo lo prefiero en todos los casos en vez del ensayo SPT. Obviamente que la diferencia de costo es muy grande y hay proyectos, sobre todo con el Estado, donde el presupuesto no nos va a dejar hacer ensayo CPT, pero si me habla de condiciones específicas, no, yo le diría en todos los casos, a menos que se trate de gravas, ahí sin ningún ensayo, pues puede usar, pero en todos los casos, si tiene el presupuesto, utilice el CPT. Por una cimentación superficial, pues el CPT es mucho más recomendable porque nos va a permitir obtener mejor, por ejemplo, la densidad relativa en la cual estamos, vamos a poder obtener el ángulo de fricción, o si estamos pues en lo que más, la condición más crítica, que sería en un suelo arcilloso, una cimentación sobre suelos arcillosos, necesitamos obtener pues el OCR, el grado de sobreconsolidación, si estamos en una arcilla sobreconsolidada, normalmente consolidada, cuál es su resistencia no drenada, y eso pues se obtiene mucho mejor con el CPT. Con el SPT en suelos arcillosos pues no vamos a obtener nada que sea de confiable. Entonces yo le recomendaría el CPT en todos los casos. Si es que tiene presupuesto, obviamente. Si es que no tiene presupuesto, como en proyectos con el Estado, ahí sí pues podemos usar pues ahí sí el SPT y el DPL y a ser bastante conservadores, que también me ha pasado. Dice el uso del penetrómetro Panda. El penetrómetro Panda es una herramienta muy, muy buena y de hecho hay bastante investigación sobre el penetrómetro Panda y sí, lo recomiendo. En relaves, para determinar parámetros, sí, lo puedo utilizar. Como le digo, hay bastantes publicaciones justamente en depósitos de relaves donde han determinado pues propiedades. Entonces sí, es una buena herramienta el penetrómetro Panda. Si bien no llega a tantas profundidades como decía, como el CPTU, por ejemplo, si tenemos un depósito muy grande, pero sí, sí lo recomendaría, si es que tiene la oportunidad de usarlo. Es más utilizado en Chile, me parece, pero si tiene la oportunidad, sí, es automatizado y tiene pues bastante literatura detrás. Y lo importante es eso, de que haya literatura detrás, que haya investigación detrás que nos permita justificarlo, porque al final todo lo que vamos a mostrar nuestros resultados lo tenemos que justificar, lo tenemos que sustentar. Entonces, como hay literatura, como hay casos de estudio, ha funcionado en otros casos, pues se puede sustentar tranquilamente. Entonces, sí, sí lo recomendaría.